Ingeniero Pita, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Yo quiero topar un tema totalmente diferente a lo que van a ser las elecciones de este 20 de agosto, porque probablemente más adelante estemos hablando de exactamente lo mismo y necesitamos aclarar algunos temas. Hace unos días, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó un informe sobre el gasto electoral de los candidatos a las seccionales que ocurrió este año que nosotros pasamos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Quiero mostrarle en la pantalla más o menos los hallazgos que hicieron acá la gente de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Por ejemplo, en Quito, no sé si es que tenemos ya las imágenes, en Quito hay reportes de gasto, por ejemplo, de Natasha Rojas, que ingresó $0 y gastó $0. Ahí ustedes pueden ver, perdón, Natasha Rojas 2,52 y un gasto de 2,52. María José Carrión, 0 en ingresos y en gastos igual 0. Tenemos también en el caso de Andrés Páez, mire, un ingreso de $27,000 y un gasto de $1,000. Pasemos a la de Guayaquil, por favor, para que poder mostrarle rapidito a el ingeniero Pita. Cintia Viteri, 0 de ingresos, 0 de gastos. Aquiles Dárvales, $25 de ingresos, 0 de gasto. El candidato por la Izquierda Democrática, la misma vaina. Cuenca, por favor, la siguiente. Tenemos, miren, no hay reportes del gasto electoral por parte de Pedro Palacios, el exalcalde de Cuenca, y de Verónica Abad, que es ahorita una candidata al binomio, a la vicepresidencia junto a Daniel Noboa, igual no presentó reportes. ¿Por qué le muestro todo esto? Resulta que, según el Código de la Democracia, y usted lo conoce muchísimo mejor que yo, el control del gasto electoral es una atribución del Consejo Nacional Electoral. Ustedes tienen que controlar, fiscalizar, realizar exámenes de cuentas y demás. La información al respecto que estamos nosotros ahorita mostrándole, que ha levantado Marcelo Espinel en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no cuenta con toda la transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral. Este tipo de reporte de gastos en cero no levanta en realidad una responsabilidad por parte del Consejo Nacional Electoral de cómo controlan el dinero de las campañas y sobre todo de en dónde está la plata que ahí no están reportando. Bien, Doménica, buenos días. Diferenciemos el asunto en dos aspectos. Por un lado, permíteme, voy a leer textos porque los tengo aquí precisamente sobre el tema que estamos conversando. Es responsabilidad de cada organización política presentar la información sobre el control de gastos al CNE. Una vez está entregada, la información se carga por una página web. Es obligación de las organizaciones presentar la información en lapsos continuos de máximo 15 días hasta la finalización del proceso electoral. Los 15 días cuentan a partir del inicio de la campaña electoral y consecuentemente de la asignación del Fondo de Promoción electoral. Ingeniero, pero no hay reportes. Pero, ¿a dónde voy? Perdóneme. Lamentablemente esa norma no es respetada porque no existe en el Código de la Democracia una sanción para efecto de que no se cumpla con esta obligación. Este es uno de los vacíos del Código de la Democracia. Y si bien es cierto, no lo hacen porque no hay forma de sancionarlos, a pesar que se dice que es una infracción, en el detalle de las infracciones no existe una sanción. Y sobre ese vacío legal, las organizaciones no cumplen. Algunas sí, otras no. Las que usted ha mencionado no. Sin embargo, esto es diferente a la presentación de los gastos de campaña que tienen que presentar posteriormente a la elección. 90 días después de la elección tienen que presentar sus gastos donde están el origen y destino de los recursos que dedicaron a campaña. Ingeniero, por lo tanto, sí, yo la escucho. A ver, ingeniero, está claro esto, que es responsabilidad de las organizaciones políticas presentar el reporte, pero es también responsabilidad del Consejo Nacional Electoral realizar la auditoría de las cuentas de campaña. La ley determina que el CNE mantendrá reserva de las auditorías de las cuentas de campaña, pero no de los informes entregados por las organizaciones políticas. Y aquí yo voy a una especificación que hacía las personas de Fundación Ciudadanía y Desarrollo de que no se hacía la entrega por parte del CNE de los balances consolidados del financiamiento de campaña de las seccionales. ¿Por qué es necesaria la reserva de estos números? Bien, yo voy a insistirle, son dos escenarios diferentes. El uno es el escenario
guarda relación con la publicación en la página web, que lamentablemente, existiendo la obligación, de acuerdo al Código de la Democracia, no existe la sanción, y al amparo de ese vacío no entregan. Algunas aquí. Vamos a la otra información, que es la información de las cuentas de campaña que sí presentan y están obligados a presentar 90 días, como le mencionaba. Esos están en análisis por parte del Consejo Nacional Electoral y en juzgamiento del Consejo Nacional Electoral. Y por ahora todavía estamos dentro de los plazos pertinentes para poder pedir aclaraciones y pronunciarnos respecto a la legitimidad de los aportes y obviamente de los gastos que han hecho cada organización política. Hay una respuesta que no tengo y tengo que confesársela respecto a si hay reserva o no de esta información en cuanto a que no pueda ser distribuida. Yo le voy a dar mi opinión, considero que debe existir, porque mientras estemos en un proceso de juzgamiento, no se puede hacer difusión de valores como esta naturaleza. Pero es mi opinión. Ok, también quiero profundizar un poquito más en esto. Ustedes hicieron la auditoría de cuentas de campaña de las elecciones de 2021, ¿cierto? Ya. Me imagino que sí. No, supongo que usted debe saber si es que hicieron la auditoría. No, mire, usted puede suponer que yo como consejero conozco todo lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral. El tema de los gastos de campaña, mientras no se concluyan, tienen todavía periodos de análisis e investigación por parte de las organizaciones políticas y prácticamente pueden tomar hasta 2 años el análisis de estas cuentas de campaña. Y mientras no se concluya esto, se sigue en investigación, se sigue en análisis y obviamente se tiene que manejar la reserva entre la organización política y el Consejo Nacional Electoral. Usted decía que no existen sanciones si ocurren este tipo de cosas. Sin embargo, también se habla de que podrían existir sanciones económicas a la organización política y también, bueno, ya que eso ya podría derivar en el candidato, porque al final del día, que un candidato no reporte sus gastos electorales sí vendría a ser una alerta también para el Consejo Nacional Electoral de por dónde están, o sea, dónde está filtrándose el dinero, por dónde se está gastando. Entonces, por eso es que yo le insisto muchísimo en el tema de la auditoría. Y, por ejemplo, si me dice que de 2021 todavía no está lista, sería este año recién vamos a saber qué pasó en la auditoría completa del gasto de campañas. La de seccionales estará en el 2025. Es como está en la ley. Ok, ustedes, ¿qué control? O sea, aparte usted también hablaba en algún momento en la campaña anterior de la pre-campaña, de los panfletos, de cómo se estaban adelantando los candidatos para hacer, ya para darse a conocer. En el caso igual de las seccionales hubo algunos detalles. En el cierre de Aquiles Álvarez hubo entrega de panfletos con la imagen de Correa y los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. En el tema de, por ejemplo, el cierre de campaña de Jorge Yunde y Guillermo Churuchumbi, se entregaban ollas arroceras, se entregaban regalos a la gente, cosas que están prohibidas en el Código de la Democracia. ¿Qué control hacen sobre eso? O sea, ¿hay alguna sanción después por estas acciones? Delegados representantes, delegados, funcionarios de las diferentes delegaciones hacen su mejor esfuerzo en hacer el seguimiento de este tipo de cosas que usted está comentando. Pero permítame repetir algo que lo he venido diciendo en los últimos días. Así como hay vacíos legales en el Código de la Democracia que limitan enormemente la gestión para efectos de estos controles, por ejemplo, también hay unos vacíos éticos enormes por parte de candidatos y organizaciones políticas respecto a aprovecharse de estos vacíos. Imagínese usted entregar ollas arroceras, entregar kits de alimentos en guayas, en caravanas que van caminando y van entregando, o van haciendo este tipo de desborde, de generosidad, entre comillas, con recursos que muchas veces no son reportados o de difícil trazabilidad. Al final del día guarda relación con esos vacíos éticos de los candidatos, que sabiendo que eso no debería de suceder, y mire, no debería de suceder, pero sucede, y dentro de las limitaciones que se tienen como función electoral, se hace su mejor esfuerzo. Nosotros, nuestros delegados, nuestras delegaciones acreditan personas que están anotando y que van registrando ese tipo de donaciones. Y cuando ya viene la época de cruce de cuentas, se le establece que
tantos ítems han sido obsequiados, han sido repartidos en un momento dado, por lo tanto, esa cantidad de recursos de lo que se puede registrar son asignadas como gasto electoral a los candidatos. Para terminar y pasar con Steffi, ingeniero, muchas gracias por sus respuestas. Es en realidad importante tener la aclaración por parte del Consejo Nacional sobre este tema. ¿Usted plantearía alguna denuncia frente al contencioso electoral sobre todas estas irregularidades que le estamos comentando en las seccionales? Doménica, para ir al Tribunal Contencioso Electoral es como ir a cualquier juzgado. Usted tiene que adjuntar pruebas, tiene que adjuntar nombres y pruebas respecto a autores, cómplices y encubridores. Y de alguna manera poder enlazar este tipo de regalo con un candidato específico, con una organización política. Nosotros lo que hacemos es mirar este tipo de gastos o este tipo de regalos, este tipo de donaciones, tratar de cuantificarlo y cargárselo al gasto electoral del candidato cuando presenta sus cuentas. Ok, gracias, ingeniero.